¿Cuál será el aumento al salario mínimo para este 2023? Derivado de este aumento al salario mínimo, ¿me implica realizar modificaciones dentro de mi empresa? ¿Me afectan las reformas en materia de seguridad social y materia laboral para este 2023? Yo soy Fernando Barrera, abogado de Visión Legal, y durante este video estaré explicando y resolviendo las interrogantes que les acabo de comentar y algunas otras que nuestros clientes nos han hecho llegar, ya sea a través de su servidor o a través de algunos de nuestros compañeros del despacho. Estaré hablando respecto de las reformas, y digo reformas derivado de que son tanto en materia de seguridad social como en materia laboral. Podríamos decir que no son nuevas, en el sentido de que esta reforma o estos cambios de los que les voy a platicar se publicaron desde diciembre del 2020. Si mal no recuerdo, fue el 16 de diciembre del 2020 cuando se publicaron en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, en sus transitorios se estipuló que pues iban a entrar en vigor o sus efectos se iban a producir de manera paulatina. Entonces, al día de hoy es importante, ¿por qué? Porque precisamente entrando al año, a partir del 1 de enero del 2023, algunas de estas disposiciones van a entrar en vigor y les voy a explicar el por qué. Y bueno, para iniciar este tema, me gustaría iniciar pues con lo que es el aumento al salario mínimo general, en el cual pues si recordamos hace aproximadamente 3 o 4 semanas, la licenciada Luisa María Alcalde, que es directora de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, salió por ahí en la mañanera junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador para informarnos del aumento que se había decretado al salario mínimo para este 2023. Y bueno, pues aquí hay que recordar o tomar en cuenta que pues, según esto se lleva a través de un consenso o de un acuerdo entre el sector empresarial a través de sus representantes, que son los representantes del patrono de las empresas, el sector obrero a través de los sindicatos que representan a los trabajadores y pues el propio gobierno. De manera tripartita, pues la propuesta inicial era hacer un aumento del 15% al salario mínimo, que al final de cuentas al parecer pues determinaron que no era suficiente y terminaron por decidir o por concluir que el aumento iba a ser del 20% a partir del 1 de enero del 2023. Es decir, al día de hoy el salario mínimo está en 172.87 y con este 20% de aumento quedaría en 207.44. Y de 260 pesos que está actualmente a 312 pesos en la zona libre de la frontera norte del país. Entonces, bueno, pues aquí, como les comento, es un 20% lo que se va a aumentar. La sugerencia, la indicación en este sentido pues es la misma que en todos los años. Se va a hacer una modificación salarial a los salarios de los trabajadores para efectos del Seguro Social, en el cual pues los trabajadores que derivados de este aumento, de esta modificación al salario mínimo queden por debajo de la nueva disposición, pues habrá que hacerle un aumento salarial. Hay que recordar que el propio Seguro Social a través de su plataforma identifica cuando se les olvida a los patrones hacer esa modificación, el propio seguro pues les ayuda, ¿no? De que, mira, este está por debajo, sabemos que apenas cambió el salario mínimo, pues lo ponemos en el margen, ¿no? En el que debe de estar. Aquí, bueno, pues la recomendación es tener a los trabajadores, no a todos con el mínimo, o no manejar solamente un solo salario. Puedes decirme, o me pueden decir, ¿sabes qué? Yo no tengo a todos mis trabajadores con el mínimo, pero a todos los tengo con un mismo salario cotizando en el Seguro Social. Y les voy a explicar el por qué. Se espera que para este año 2023 estén pues con mayor rigor las revisiones tanto de la Secretaría de Trabajo como del propio Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, estas dependencias, la Secretaría como el Instituto, determinan muchas veces a quién van a inspeccionar o a quién le van a dirigir una auditoría por medio de filtros. ¿Cómo funcionan estos filtros? Por ejemplo, el Seguro Social puede checar su base de datos y ve una empresa que todos los trabajadores están dados de alta con el salario mínimo. Pues puede decir, ¿sabes qué? No me parece creíble de que esta empresa esté solamente con el salario mínimo, todos los trabajadores estén dentro del salario mínimo. Entonces, pues voy a ir a revisar qué está pasando ahí, ¿no? Y pues van y te cae una inspección. Otra, a lo mejor no están dentro del salario mínimo todos, están un poco más altos, pero vuelvo a lo mismo. Todos están con el mismo salario reconocido. También no es creíble, también es un tema que llama la atención. Entonces, cuando tú tienes variaciones en tus salarios,
unos a lo mejor con el mínimo, otros pues más alto, otros entre 1,5 y 2 salarios mínimos, otro entre 2 y 3 salarios mínimos. Pues ahí generas un poquito de más confianza y dentro de los filtros del Seguro Social pues no te identifican en ese sentido. Entonces aquí pues nos podemos ayudar de la tabla que emite cada año la CONASAMI, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, para efecto de poder determinar cuál es el salario que debería de percibir una persona que realiza un X o N trabajo, ¿no? Ahí si la ven pues aparecen muchos puestos de trabajo, aparecen el salario que deberían de percibir aproximadamente por el trabajo que desarrollan y te puede servir como base. No te digo que lo hagas tal cual viene en esa tabla, pero sí nos podemos apoyar y nos puede servir como referencia. ¿Para qué? Para evitar pues todo lo que les estoy comentando. Eso es con relación a lo que es la modificación, el aumento a lo que se determinó en el salario mínimo general a partir de 2023. Y derivado de esto me he encontrado, con clientes que he platicado a veces de manera personal, a veces por mensaje, a veces por correo, a veces en una llamada, donde pues comentan, oye, va a estar o se va a encarecer el tema del seguro social con relación a las cuotas patronales. Evidentemente sí, pero aquí el tema es, y lo que me gustaría aclarar es que no nada más se va a derivar de este aumento que se está decretando al salario mínimo, como ya lo comentamos, del 20%, sino que también nos va a pegar temas de la reforma o de las reformas que se llevaron a cabo desde 2020, se publicaron en diciembre del 2020, pero que apenas van a entrar en vigor, ¿no? A partir del 1 de enero del 2023. Dentro de todo esto está algo que no estaba en el 2020, que es el tema de las vacaciones, que también es un tema que vamos a tocar dentro de este video, con relación al aumento en los días de disfrute de vacaciones de los trabajadores, y que también les voy a explicar por qué nos va a pegar en el tema del pago de cuotas patronales para la luz de lo que es el seguro social, ¿no? De aquí pues me han dicho muchas dudas, desde se aprobó o no se aprobó, si va a entrar en vigor, cuándo va a entrar en vigor, de qué manera se van a disfrutar los días, va a ser retroactivo. Entonces todos ese tipo de cuestiones las vamos a tocar más adelante, ¿no? Entonces aquí me gustaría, ya dejando concluido y claro lo que es el aumento al salario mínimo y la recomendación que les acabo de decir con relación a sus modificaciones salariales, me gustaría ya entrar un poquito más a detalle a los cambios que hubo derivados de la reforma de 2020 en materia de seguridad social, ¿sale? Bueno, aquí hay que recordar que dentro de esa reforma se realizó una reducción al requisito de semanas cotizadas para efecto de solicitar una pensión en el ramo de cesantía en edad avanzada y vejez. Y aquí muchos me podrán decir, oye, pues lo de las pensiones quedó atrás, porque cuando entró la ley del 97 pues ya no hay pensiones. Pues ya no, algunos a lo mejor lo sabrán, otros no, pero también salió por ahí un concepto que ya se llama pensión garantizada, que también la voy a explicar más adelante. Pero bueno, aquí vamos a partir del requisito de las semanas cotizadas, donde anteriormente pues el mínimo era de 1,250 semanas cotizadas, y con la reforma dijeron se va a bajar el número de semanas cotizadas a 1,000 semanas, pero se va a hacer de manera paulatina, yéndonos de un límite inferior hasta llegar al punto de las 1,000 semanas. Este límite inferior se comenzó a hacer a partir del 2021, es decir, en 2021 se inició con el requisito en 750 semanas y iba a ir subiendo paulatinamente cada año con 25 semanas hasta llegar a las 1,000. Es decir, que hasta el año 2031, conforme está proyectado en el propio decreto, ahí en el Diario Oficial de la Federación, se llegaría al requisito de las 1,000 semanas cotizadas, ¿no? Entonces, hasta aquí les podrá decir, es una modificación que realmente no afecta nada a las empresas, ¿eh? Es un tema de un requisito para los trabajadores de las semanas que deben de tener cotizadas para efecto de poder solicitar su pensión en determinado momento y cumpliendo con la edad que establece también la propia ley. Pero que tenga una afectación a la empresa económica de cuotas, hasta aquí ninguna, ¿ok? La afectación, por decirlo así, viene en el siguiente punto y les voy a explicar por qué. Tocaba el tema de que muchos me podrían decir de que derivado de la ley del 97 ya no había pensiones o jubilaciones, ¿no? Hasta pues, los que estaban en la ley del 73 y hasta que entró en vigor la nueva ley y todos los que cotizaron
posteriores a la fecha en que entró en vigor esta nueva ley del 97, ¿no? Pero no, derivado de esta reforma sale un concepto nuevo que se llama pensión garantizada, donde como tal el gobierno dice, ¿sabes qué? No, sí va a haber una pensión garantizada, por lo menos para los trabajadores de esta nueva ley, que realmente es pequeña, pero ¿qué creen? Lo curioso de esto es de que ese fondo que se va a destinar para pensionar a estos, vamos a decirle, nuevos trabajadores o de la nueva normatividad o de la nueva ley, se va a cubrir completamente por el patrón o por los patrones, mejor dicho, porque pues no es uno solo. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay una modificación en el porcentaje que aporta la parte patronal con relación a la rama de cesantía en edad avanzada y vejez, que actualmente está en 3.150%, y la idea es llegar también de manera paulatina hasta el 2030 a una tasa del 11.875%. Aquí sí hay una afectación económica directamente a los patrones. ¿Por qué? Porque esa tasa, en ese porcentaje de aportación, es por completo del patrón. Hay que recordar que dentro del Seguro Social aporta el trabajador, aporta el patrón y aporta el gobierno. Entonces, en esta rama de cesantía en edad avanzada y vejez, la aportación del gobierno queda igual desde aquí hasta el 2030, la aportación del trabajador queda igual desde aquí hasta el 2030, y la única que va a ir variando en aumento es la del patrón o la de los patrones. A partir de este 2023 inicia esos aumentos paulatinos a esta tasa. Aquí hay algo muy importante que me gustaría comentarles, y donde yo creo que ahí en el tema, en ese sentido el gobierno, pues digamos que lo vio bien, y les voy a explicar en qué sentido o a qué me refiero. Nos hacen una tablita que igual se las voy a hacer llegar junto con este video, y alguna otra información se las vamos a hacer llegar junto con este video de manera gráfica para que lo puedan entender un poco mejor. Yo ahorita aquí lo estoy viendo en la pantalla de mi computadora, donde nos dicen, de acuerdo a algunos rangos, es una tablita donde nos dicen, de acuerdo, si te encuentras en este rango, el trabajador, vas a aportar tú como patrón tanto por ciento. Si te encuentras en este rango, tanto por ciento, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, donde yo me refiero a que el gobierno se puso listo, en ese sentido, es porque nos están haciendo la tabla no conforme al salario mínimo, sino que se plantea hacer una reforma, sino conforme a las sumas. ¿Y por qué razón? Sabemos que la UMA siempre está por debajo del salario mínimo. Es decir, primero te pueden decir en la tabla, si está el trabajador ganando un salario mínimo, aquí estoy viendo la tabla, te dice en 2023 pagaría 3.150% el patrón. Y en 2030 sigue siendo la misma base, 3.150. Pero después en el segundo nivel nos dice, cuando es de 1.01 salario mínimo a 1.50 y nos cambia a UMA, es decir, nos mezcla ahí el salario mínimo y la UMA, te dice en 2023 sería 3.281 y en 2030 ya sería 4.202. Al día de hoy tenemos un problema porque podemos definir como que nuestro límite inferior en este escaloncito que estamos es de 1.01 salarios mínimos y nuestro límite superior es de 1.50 UMA. Sin embargo, si sacamos el monto de lo que al día de hoy representa 1.01 salario mínimo y 1.50 UMA, resulta que la UMA, nuestro límite superior, es menor que nuestro límite inferior. Entonces, aquí a lo que voy es de que muy probablemente, y se va a llevar a cabo, es de que como el propio gobierno sabe, el propio instituto también sabe, de Mexicano de Seguridad Social, que a los trabajadores se les tiene con salarios más bajos, pues saben que difícilmente a lo mejor se van a encontrar salarios altos en el Seguro Social, por lo cual dicen, ¿sabes qué? Mejor hacemos esta recaudación o esta determinación conforme a UMAS, porque aunque tengas al trabajador en un salario mínimo, probablemente cuando menos van a ser 2 UMAS y ya nos tendrían en un nivel superior a lo que vendría siendo la unidad de medida de un salario mínimo. No sé si me da a entender. Como les comento, esta tablita se les voy a hacer llegar junto con este video. Y aquí en este punto es donde sí podemos concluir que si hay una afectación económica o mejor dicho, un aumento en lo que va a ser la cuota patronal del patrón o de los patrones. ¿Por qué? Pues porque va a estar llevándose a cabo este aumento de manera paulatina desde este año que viene, 2023,
hasta el 2030 para quedar como máximo, que el máximo es a partir de 4.0 UMAS en adelante, estarían aportando 11.875. Al día de hoy, digo, habrá que ver posiblemente si se pudiera proyectar en cuánto estaría la UMA en ese entonces, pero como les comento, al parecer lo que quieren es tener la unidad de medida en UMA, dado a que siempre es más baja que lo que es el salario mínimo, y al final de cuentas estarles pues calculando las aportaciones a los patrones conforme a la UMA. Entonces todo parece indicar que esto pues va más por un tema contributivo. Sí buscan beneficiar a los trabajadores para que puedan tener una pensión garantizada, que aproximadamente, por lo menos al día de hoy, se calculan que son 4,000 pesos al mes. Pues no, realmente no es tanto, que es lo que van a poder aspirar los trabajadores cuando menos a tener en el momento de su jubilación, de su pensión, ya sea en cesantía o en edad avanzada, vejez, pues es a lo que van a poder aspirar, ¿no? Digo, aquí el tema es de que prácticamente este fondo pues lo está cubriendo en su totalidad el sector o la parte patronal, los patrones o las empresas. Entonces, pues aquí también podemos derivar que este incremento pues solamente va a beneficiar a los trabajadores de más alto salario, y pues ya, como les vuelvo a reiterar, este aumento ya entra en vigor y va a comenzar a partir de lo que es el 2023. Creo que esto es de lo más importante que ahorita podríamos tocar con relación a las reformas que se llevaron a cabo en 2020 en materia de seguridad social. Ahora me gustaría entrar a lo que es el tema que está ahorita, ¿no? Con todo lo del tema de las vacaciones, la reforma ahí que se planteó por parte de los senadores en su calidad de Cámara de Origen, y donde plantearon esta reforma. Y aquí también va a ser un punto donde, como les comentaba, primero tenemos lo que acabo de comentar en el punto anterior, que va a encarecer obviamente las cuotas patronales, no necesariamente con el tema del aumento al salario mínimo, sino pues por todo lo que acabamos de platicar. Y en este punto también va a afectar el aumento a las vacaciones. ¿Por qué va a afectar? Pues porque al final de cuentas, como se está buscando darles mayor días de vacaciones a los trabajadores, es decir, una mejora a sus prestaciones, hay que recordar que en el Seguro Social o en el IMSS, tú tienes un salario base, que es lo que percibe tu trabajador por día por su trabajo, pero hay que integrar las prestaciones, que integrando las prestaciones nos dan como dato lo que es el salario base de cotización, y todas las cuotas están pues calculadas con base en el salario base de cotización. Entonces, al haber un aumento en las prestaciones, nuestro salario base de cotización va a aumentar, por lo tanto también tendríamos un aumento en el pago de cuotas patronales en este caso, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esta reforma? Bueno, durante este año salió por ahí la iniciativa, salió por parte de una senadora, en la cual pues decía que en México se reconocen muy pocos días de vacaciones, y pues la idea era aumentar al doble lo que será desde el primer año. Es decir, actualmente nuestra legislación prevé 6 días de trabajo por el primer año laborado, y después va subiendo en 2 días, ¿no? Cada año hasta llegar al 5.º año, y después cada 4 años va a subir, cada 5 años, perdón, va a subir también en 2 días. Entonces, ya sabes que pues aquí lo que se prevé es de que sea de 12 días la base del primer año para los trabajadores, y lo mismo, va a estar subiendo en 2 días hasta llegar a 20, que ya sería hasta el 6.º año, y de ahí en adelante va a estar subiendo 2 días, conforme igual, el parámetro de cómo va a ir subiendo va a ser el mismo, solamente en lugar de llegar como primer tope al año 5, va a llegar al año 6, y de ahí en adelante el mismo parámetro para que esté subiendo 2 días por cada periodo de tiempo, conforme se los acabo de comentar. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Se presenta esta iniciativa ante el Senado, se aprueba, ellos lo mandan a revisión con los diputados dicen ok, estamos de acuerdo, y la única modificación que solicitan, o yo no diría modificación porque actualmente está en la ley, sino piden que se respete, es de que el trabajador no podrá tomar los 12 días de manera corrida, es decir, va a tomar 6 días, conforme establece el día de hoy la ley, que tienen que tomar 6 días seguidos de vacaciones, y los otros 6 pues van a quedar como pacto, o un acuerdo, mejor dicho, ¿no? Ya entre el patrón y el trabajador. Al día de hoy pues sabemos que incluso a veces pues no se respeta realmente el que tomen
los 6 días corridos, sino que generalmente es más acuerdo, porque a veces incluso los propios trabajadores pues dicen, ¿sabes qué? Hoy tengo a lo mejor un evento y pues me lo tomo a cuenta de vacaciones, o a lo mejor me voy de viaje con mi familia y pego el viernes y el lunes y me agarro el fin de semana completo y tómame esos 2 días como de vacaciones. Pero bueno, sabemos que ya el tema de la práctica, en contraste con lo que es la teoría, pues generalmente cambia, ¿no? Entonces, aquí pues solamente es decir, dijeron por lo menos un candado, una protección para las empresas de que no se puede ausentar el trabajador durante un periodo de 12 días por ley, sino que sea de 6 y el restante o el excedente de sus días ya sean a través pues de un acuerdo con el trabajador. Entonces, ahí quedó. Al día de hoy podemos decir que es un hecho, el acuerdo no está en vigor, es decir, todavía los trabajadores siguen teniendo las vacaciones que les da al día de hoy, 27 de diciembre, la ley, que son los 6 días del primer año y tal cual conforme están todos los demás. Pero se prevé que ya el 1 de enero del 2023 entre en vigor esta nueva reforma, ya con los nuevos días de vacaciones. Ahora, la pregunta derivada de este tema, me dicen, oye, ¿va a ser retroactiva? No va a ser retroactiva, ¿en qué sentido? Va a ser retroactiva en el sentido de decir, al momento del 1 de enero del 2023, se tendrán que actualizar los derechos de los trabajadores a partir de ese año a lo que les corresponde. Es decir, un trabajador que tenía 2 años trabajando, donde en la ley actual le corresponden 8 días de vacaciones, con la nueva ley le van a corresponder 14 días. Pero, por ejemplo, si tú a un trabajador le debes vacaciones del año anterior y ya entró en vigor la ley con los nuevos días de vacaciones, esas vacaciones que se le adeudan al trabajador se van a pagar conforme a la normatividad que se encontraba vigente en el momento que se generó ese derecho, en el momento en el que tú le debiste de haber pagado las vacaciones o que él adquirió el derecho a tomar vacaciones. Si ya dentro del periodo nuevo, con la nueva legislación, el trabajador adquiere ese derecho de tomar vacaciones, habrá que tomarlo en cuenta conforme a la nueva normatividad. Entonces, en ese sentido, es como podemos decir, pues que es retroactiva, pero a la vez no. ¿Por qué? Pues porque no te van a poder exigir que les reconozcas esa nueva normatividad con derechos anteriores, hablando específicamente de las vacaciones, sino que solamente será a partir de que entre en vigor. Entonces aquí es donde ya podemos también hablar de que habrá un incremento de manera automática al salario base de cotización y bueno, al salario base de cotización para efectos de lo que es el IMSS y lo que es el Infonavit, ¿no? Aquí pues estaríamos hablando que es respecto a la prima vacacional. ¿Por qué razón? Hay que recordar que se integra a ese salario base de cotización lo que es el 25% de la prima vacacional y evidentemente esta prima vacacional pues va calculada respecto a los días de vacaciones que tiene derecho el trabajador. Entonces pues de entrada un trabajador que tiene un año trabajando o está dentro del primer año, pues esa prima vacacional se va a calcular respecto del 25% de esos 6 días de lo que resulte de esos 6 días de vacaciones. Entonces, al tener que calcular un 25% sobre 12 días, que ya es la base, la primera base de lo que es el primer año, pues evidentemente ese porcentaje va a subir, toda vez que pues la base de cálculo pues va a subir de 6 días a 12 días, es decir, el doble. Entonces, ahí en automático podemos pues ya como tal definir de que se nos va a modificar nuestra base salarial para efectos del seguro social y por lo tanto pues también va a haber ahí un tema del aumento en lo que son las cuotas patronales que se pagan, ¿no?, por parte de las empresas o de los patrones, hablando de que sea persona física. Respecto a este tema, vamos a también adjuntar, junto con este video que les va a estar llegando, unos ejemplos, es decir, se van a manejar unos ejemplos de un salario mínimo y medio con la normatividad que está al día de hoy, es decir, con el factor de integración de un trabajador que tenga un año con los 6 días, y se va a hacer en contraste con lo que sería un trabajador que esté dentro de su primer año a partir del 1 de enero del 2023. Aquí pues bueno, lo que se busca es darles un ejemplo ya pues palpable, de manera gráfica, donde puedan ver números reales y vean lo que aumentaría
en ese sentido, pues las cuotas patronales, en este caso lo que determina el Seguro Social para el pago. Entonces, pues me parece que dentro de lo importante o dentro de lo que ya se avecina entrando el año, y va a pegar, va a tener una implicación ahora sí que de manera económica dentro de las empresas o con los patrones, pues es todo lo que acabamos de comentar, ¿no? Nosotros tenemos pues planteado o pensado realizar una sesión a través de vía Zoom, más adelante entrando el año, tratando ahí temas también que se derivan de las reformas, de los cambios derivados de la materia laboral, de la seguridad social, que también les va a implicar a lo mejor no obligaciones que les generen un pago extra a la autoridad, pero sí temas que hay que cuidar, con temas laborales en materia de condiciones generales de trabajo y también en materia de inspecciones técnicas. Aquí hablamos ya de temas de seguridad de la empresa, temas de higiene en la empresa, temas de comisiones mixtas y pues demás cosas. Hubo modificaciones también al reglamento federal que aplica Secretaría de Trabajo para efecto de las inspecciones, tanto generales como en materia técnica, en donde se redujeron los términos para poderlas atender y también se les da pues mayor facultad a los inspectores, o mayores facultades, mejor dicho, a los inspectores al momento de realizar esta revisión, por lo cual también dentro de, pues en las próximas semanas les estaremos por ahí también haciendo una sesión para comentar de que hay que cerciorarse cuando te llega un inspector, qué es lo que deben de cuidar, qué es lo que deben de verificar, porque también nos ha tocado de que algunos clientes, pues por ahí les han llegado inspectores que no son inspectores y terminan pues pidiéndoles dinero. Entonces es importante saber de qué manera atenderla, cómo cerciorarte primeramente que sí se trata de una inspección verdadera por parte de Secretaría de Trabajo, y la otra también, un tema muy importante, saber de qué manera es atender esas inspecciones, o mejor dicho, esas visitas, porque en un primer momento te hacen la visita, te dejan un acta circunstanciada de lo que fueron a inspeccionar, de lo que revisaron, de lo que vieron y de lo que te están requiriendo, y ya te dan un periodo de tiempo para poder comparecer ante la autoridad para demostrar o dar cumplimiento a lo que te están pidiendo. Actualmente es un periodo cerca de 2 meses. Con la reforma que les comento se va a reducir a 5 días. Entonces, claro que es una reducción pues muy considerable, porque pues de decir tengo 2 meses a tengo 5 días, pues es muchísimo. Entonces, aquí la autoridad dice, ¿sabes? 5 días inclusive es mucho, porque en teoría lo que te pido tú ya lo tienes que estar aplicando como empresa. Entonces, todos estos temas los vamos a tocar más adelante. Al día de hoy, pues el objetivo era básicamente informar respecto de lo que viene pues entrando el año, que es todo lo que acabamos de comentar, lo que es el aumento del salario mínimo, qué te va a implicar ese aumento del salario mínimo, te va a costar más, no te va a costar más, recomendaciones que hay que tomar en cuenta aprovechando que se va a hacer una modificación en las bases salariales, que es todo lo que hemos platicado, todo lo que les he comentado dentro de este video. Y pues bueno, de las reformas que también vimos cómo se derivaron desde el 2020 para entrar en vigor en este año 2023, también qué es lo que se considera, qué es lo que entra ya como tal al campo de la aplicación, y como tal qué fue lo que realmente o qué es lo que realmente les va a implicar un mayor costo a las empresas en el tema de las cuotas patronales. Entonces, bueno, pues espero haber sido claro. La idea era que fuera también un video breve, para que lo puedan ver, se puedan dar un tiempo de unos 25 o 30 minutos aproximadamente de ver esta información importante. Este video va a estar disponible para ustedes por un tiempo determinado. Si tuvieran alguna duda, si tuvieran alguna sugerencia, algún tema que quieran ver, quedo a sus órdenes. Les recuerdo, soy Fernando Barrera, abogado aquí en Visión Legal. Entonces, con toda la disposición para poder tratar por ahí algún tema en específico, alguna duda que tengan en específico. Y pues bueno, quedamos por ahí a la orden. Espero les sea de utilidad toda esta información. Y pues muchas gracias. Les envío un cordial saludo, un fuerte abrazo.
Que tengan un feliz año nuevo y pues por ahí nos estamos viendo. Que estén muy bien. Gracias.